Continuemos ahora con tórax. Vamos a hablar de mediastino medio y corazón. Comencemos. Primero, el mediastino, como lo hemos estado viendo, es una zona central que separa ambas cavidades pleurales. Está ubicado entre el esternón y los cuerpos vertebrales, entre el esternón y los cuerpos vertebrales, en la línea media, y desde la abertura torácica superior hasta el diafragma. ¿De acuerdo? Contiene al timo por delante del corazón. Vamos a ponerlo de otro color. Contiene al timo por delante del corazón, al mismo corazón que se encuentra aquí. Contiene también el saco pericárdico, que es el saco que recubre al corazón, la tráquea y las arterias y venas principales del mediastino. ¿Sí? Es una vía de paso para estructuras que atraviesan hacia el abdomen, por ejemplo, el esófago, que lo podemos ver aquí en esta imagen. ¿Sí? Atraviesa el mediastino desde el cuello. También tenemos al conducto torácico que veríamos por detrás del esófago. Vamos a ponerlo aquí. Al conducto torácico. Y componentes del sistema nervioso autónomo. Y los pares craneales, por ejemplo. Pasa por aquí nervios provenientes del plexo cervical, por ejemplo el nervio frénico. Nervios provenientes de los pares craneales, por ejemplo el nervio vago. La cadena simpática paravertebral pasa también por aquí. Y las grandes arterias, ¿de acuerdo? El mediastino se subdivide por un plano transverso que se dirige desde el ángulo del esternón hacia atrás, ¿sí? Y este plano está ubicado entre las vértebras T4 y T5, o sea, en el disco intervertebral de entre T4 y T5. Esta línea imaginaria divide al mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. Y gracias al saco pericárdico, este se divide en un mediastino anterior, medio y posterior. ¿Sí? El mediastino medio está ocupado en su totalidad por el corazón. El mediastino anterior está el timo. Y del mediastino posterior encontramos los grandes vasos, el esófago, la aorta, las venas cavas, los bronquios, etc., ¿no? Los límites del mediastino superior está la abertura torácica superior, ¿sí? El límite inferior es un plano transverso del ángulo esternal hacia el disco intervertebral del mediastino superior, ¿sí? El límite anterior es el manubrio del esternón, ¿sí? Y el límite posterior son los cuerpos vertebrales, ¿de acuerdo? Del mediastino medio, que es este espacio que está aquí, los límites son el límite superior, el plano transverso que cruza desde el ángulo esternal hacia los niveles vertebrales T4 y T5. El límite inferior es el diafragma, porque este llega hasta el diafragma, ¿sí? El límite anterior es el cuerpo del esternón y el límite posterior es el pericardio. El mediastino medio, el límite superior, sigue siendo el plano transverso que cruza el manubrio del esternón a nivel de T4 y T5. El límite inferior es el diafragma. El límite anterior es el saco pericárdico. Y el límite posterior también es el saco pericárdico. ¿De acuerdo? Y el mediastino posterior, el límite superior también es este mismo plano transverso que cruza el manubrio del esternón hasta las vértebras T4 y T5. El límite inferior es el diafragma, el límite anterior es el saco pericárdico y parte del diafragma, ¿sí? Y el límite posterior son los cuerpos vertebrales, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es el mediastino posterior. El mediastino medio contiene al pericardio, que es un saco que cubre al corazón, igual que la pleura a los pulmones.
El corazón, el origen de los grandes vasos como la aorta, las venas pulmonares, las arterias pulmonares y los vasos y nervios pequeños que irrigan al corazón y a las partes de los pulmones como las arterias bronquiales, ¿sí? El pericardio es un saco fibroseroso, imagínenselo como si fuera una pleura cardíaca, ¿no? Eh, Rodea el corazón y la raíz de los grandes vasos. Se compone de un pericardio fibroso, que es una capa externa, el pericardio fibroso, que es la capa externa del pericardio, y este es el ejemplo que les hablaba del puño y el globo, ¿verdad? Y el pericardio seroso, que es el que está recubriendo las paredes del corazón, el pericardio seroso, las dos capas del pericardio. La capa interna se divide en una capa parietal que recubre la superficie interna del pericardio fibroso, una capa visceral o epicardio en directo contacto con el corazón, y ambas capas son contiguas a la raíz de los grandes vasos, ¿sí? Las capas no sobrepasan la raíz de los grandes vasos, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio que separa, igual que la cavidad pleural, que es el espacio que separa a los pulmones de la pared costal, el espacio que separa ambas capas del pericardio se llama cavidad pericárdica, que contiene una pequeña cantidad de líquido pericárdico. Y esta cavidad pericárdica permite el movimiento del corazón, igual que los pulmones, sin fricción, sin tanta fricción. El pericardio fibroso tiene forma de cono con su base unida al tendón central del diafragma. Su vértice se continúa con la adventicia de los grandes vasos, ¿sí? Su base se continúa con estos grandes vasos y se une anteriormente a la superficie posterior del esternón a través de los ligamentos esternopericárdicos, ¿sí? El pericardio fibroso es atravesado por los nervios frénicos, ¿sí? Tiene ramas pericárdicas en su paso hacia el diafragma y pues este recibe inervación de ellos. El pericardio recibe inervación de los nervios frénicos. Y los vasos pericardiofrénicos se localizan también dentro del pericardio fibroso y lo irrigan. El pericardio seroso, las capas visceral y parietal del pericardio seroso son continuas en torno a la raíz de los grandes vasos, ¿sí? De hecho, aquí podemos ver que el pericardio seroso, la capa visceral o la capa que está en contacto con el corazón, termina en donde comienzan los grandes vasos, ¿de acuerdo? Continuándose con la capa adventicia de estos grandes vasos. ¿Sí? Se reflejan en dos sitios formando el seno pericárdico oblicuo y el seno pericárdico transverso, ¿sí? Estos senos son repliegues de estas capas pericárdicas que nosotros podemos visualizar como un espacio, un espacio extra, ¿no? El seno pericárdico oblicuo es la zona de reflexión que rodea las venas cavas superior e inferior y a las venas pulmonares, ¿sí? Tiene forma de J y es posterior a la aurícula izquierda. El seno pericárdico oblicuo se llega por aquí atrás y aquí adentro de este repliegue que está aquí se encuentra este seno pericárdico oblicuo. De hecho, nosotros podemos meter los dedos a ese seno pericárdico oblicuo y tomar el corazón. Es una referencia anatómica para retirar el corazón en los trasplantes cardíacos, ¿sí? Y el seno pericárdico transverso está rodeando la aorta y el tronco pulmonar, que es este. Por aquí se llega a este seno y es una comunicación entre las dos zonas de reflexión del pericardio seroso. De hecho, por aquí atrás está el oblicuo, atrás de este repliegue del pericardio, y este es el seno pericárdico
transverso, ¿de acuerdo? Es posterior a la aorta ascendente y al tronco pulmonar. Aquí lo vemos, aorta ascendente y tronco pulmonar. Y es anterior a la vena cava, ¿sí? Esta vena cava se encuentra por detrás de este seno y superior a la aurícula izquierda. El pericardio es irrigado por las ramas de las arterias torácicas internas, la arteria pericardiofrénica, la musculofrénica y de la aorta torácica la frénica inferior. Y las venas del pericardio drenan en el sistema de la vena ácigos, además en las venas torácica interna y frénica anterior. Los nervios que inervan a este pericardio son nervios que nacen del nervio vago, de los troncos simpáticos y los nervios frénicos. El dolor, la sensibilidad somática hacia el dolor del pericardio parietal es conducida por el nervio frénico, ¿sí? De forma que el dolor referido puede localizarse en la región supraclavicular del hombro, ¿de acuerdo? Que es la porción de piel en la cual el nivel medular del nervio frénico está reflejado en los dermatomas. De hecho, vamos a ponerles aquí una imagen de dermatomas. Como el nervio frénico tiene o le da su información sensitiva somática de dolor al pericardio, recuerda que las vísceras no duelen, vaya. Sí puedes transmitir información de dolor en un nervio que esté inervando una víscera, pero ese dolor se va a referir en una zona de la piel que es donde se encuentran representados los niveles medulares de estos nervios viscerales, ¿sí? Por ejemplo, el nervio frénico proviene de los niveles medulares C3, C4 y C5, ¿sí? Por lo que un dolor pericárdico, ¿sí? Que es un dolor que puede producirse por una pericarditis, etcétera, puede generarte dolor en la zona del hombro, C3 y C4, y en el brazo, ¿sí? A veces los infartos agudos al miocardio se proyectan también en estas zonas, cuello y brazo, ¿sí? Y esto es debido a que es un dolor referido a las zonas de piel que están inervadas por nervios que provienen de esos mismos niveles medulares, que esa es la explicación de un dolor referido, ¿de acuerdo? Una pericarditis es una patología inflamatoria del pericardio, puede ser provocado por virus, bacterias, enfermedades sistémicas o posterior a un infarto cardíaco, que esto es lo que puede producir el dolor muy característico en la zona del hombro y del brazo, ¿de acuerdo? Los pacientes refieren dolor centrotorácico continuo que puede irradiarse a uno o ambos brazos y puede aliviarse inclinándose hacia adelante, ¿de acuerdo? Obviamente no es unilateral el dolor, obviamente esta zona de la piel también está inervada por esos mismos niveles medulares y también puede producirse este tipo de dolor referido hacia ambos lados del cuerpo en las zonas de la piel inervadas por esos niveles medulares. En este caso, pues tenemos que hacer un electrocardiograma para descartar un derrame pericárdico, para descartar un infarto agudo al miocardio, etc. ¿De acuerdo? Un derrame pericárdico es un exceso de líquido dentro de la cavidad pericárdica y pues esto va a impedir que el corazón pueda expandirse dentro del pericardio, lo que comprime a las cavidades cardíacas y produce un taponamiento cardíaco, produciendo falla de ambos ventrículos. En este caso, el tratamiento es una pericardiocentesis, o sea, picar la cavidad pericárdica para sacar el líquido. ¿Y cómo la picamos? Pues de una manera transtorácica, o sea, a través del tórax. También podemos tener pericarditis constrictiva, que es un engrosamiento patológico del pericardio que puede comprimir el corazón en los individuos,
En los individuos normales, el pulso venoso yugular normalmente disminuye en la inspiración y esto es por una transferencia de presiones negativas hacia el mediastino, pero en pacientes con pericarditis ocurre lo contrario, el signo de Kussmaul, que vamos a ver un pulso venoso yugular aumentado, ¿de acuerdo? El tratamiento pues es la apertura quirúrgica del saco pericárdico. En este caso hay que operar. Ahora vamos a hablar del corazón, ¿sí? El corazón tiene una forma de pirámide que descansa sobre uno de sus lados. El vértice se proyecta hacia adelante. Esta sería la forma de pirámide que tiene el corazón, ¿sí? Con la base hacia atrás, ¿de acuerdo? Descansando sobre uno de sus lados. El vértice se proyecta hacia adelante y hacia la izquierda y la base se proyecta interiormente en dirección opuesta al vértice, o sea, hacia el otro lado y hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás está la base, ¿de acuerdo? Tenemos de esta pirámide, que vamos a poner con un color un poco más claro, tenemos esta pirámide y pues obviamente hay que estudiarle las caras a esa pirámide, ¿sí? Tenemos una cara que descansa sobre el diafragma, que es la cara inferior, ¿sí? En esta cara es la que descansa, en la que descansa la pirámide. Después tenemos una cara externocostal o cara anterior que se proyecta hacia adelante, ¿sí? La cara anterior del corazón. Tenemos una cara pulmonar izquierda y una cara pulmonar derecha. La pulmonar izquierda está de este lado y la pulmonar derecha está del otro lado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las cuatro caras de la pirámide. Si pusiéramos la pirámide dibujada acá, veríamos esto. ¿Sí? La cara que descansa sobre el diafragma sería esta. La cara la cara anterior del corazón o la cara externocostal sería esta, ¿sí? Se dibujó ahí una raya. La cara pulmonar derecha sería esta y la cara pulmonar izquierda sería esta. ¿De acuerdo? Esas son las caras de esa pirámide. El vértice está formado por la parte inferolateral del ventrículo izquierdo, ¿sí? El ventrículo izquierdo está formando el ápice de este corazón. Vamos a cambiar de color. Y es profundo al quinto espacio intercostal del lado izquierdo. De hecho, nosotros podemos palpar el choque de la punta a nivel del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Y está a unos 8 o 9 centímetros de la línea medio external, más o menos. La cara anterior del corazón, que sería esta cara de la pirámide, está formada en su mayor parte por el ventrículo derecho, ¿sí? La aurícula derecha en el lado derecho y parte del ventrículo izquierdo, ¿sí? De hecho, esta es la cara la cara anterior del corazón, ¿sí? La parte por el ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, del lado derecho.
La base, que es la cara posterior de este corazón, está formada principalmente o predominantemente por la aurícula izquierda y es una pequeña porción y una pequeña porción de la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Esta sería la base, que la veríamos acá, por detrás, en la pirámide, ¿de acuerdo? Y pues obviamente la parte proximal de las grandes venas y arterias que salen del corazón. Se fija posteriormente a la pared del pericardio, frente a los cuerpos de las vértebras T5 a T8, que puede ser T6 a T9 cuando estamos de pie, en bipedestación. La cara diafragmática, que vendría siendo, si esta es la base, la cara diafragmática es esta, ¿sí? Está formada principalmente por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción del ventrículo derecho, y está separada de la base del corazón por el seno coronario. El seno coronario es esta estructura venosa que recoge la sangre de las arterias coronarias que drenan directamente hacia la aurícula derecha. Este es el seno coronario, aquí está, ¿sí? El seno coronario. Este seno coronario ya recogió sangre de las venas coronarias y va a drenar directamente en la aurícula derecha. Ahora, el corazón también tiene sus caras, una cara pulmonar izquierda orientada hacia el pulmón, ¿sí? Y una cara pulmonar derecha orientada hacia el pulmón derecho. La cara pulmonar está formada principalmente por el ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda, ¿sí? Y la cara pulmonar derecha está orientada hacia el pulmón derecho y está hecha principalmente por la aurícula derecha. Esto que vemos aquí es la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Que trae sangre de las venas cavas, de todo el cuerpo. Perfecto. El corazón también tiene márgenes y bordes. Los márgenes derecho e izquierdo corresponden con las caras pulmonares derecha e izquierda. Este es el margen derecho y este es el margen izquierdo. El margen inferior es agudo, ¿sí? Entre la superficie anterior y diafragmática, ¿sí? Y está formado por ambos ventrículos, en mayor parte por el ventrículo derecho, y el margen obtuso separa la cara anterior de la superficie pulmonar izquierda, ¿sí? Está formado mayormente por el ventrículo izquierdo y una pequeña porción de la aurícula izquierda, ¿sí? Podemos evaluar radiológicamente el corazón, ¿sí? En una proyección PA o posteroanterior, es decir, que el rayo viene desde atrás hacia adelante. Nosotros nos paramos dándole la espalda al rayo y el rayo atraviesa desde atrás hacia adelante. Es una proyección PA o posteroanterior. Podemos ver en el borde derecho del corazón a la aurícula derecha, la vena cava superior y la vena cava inferior. En el borde izquierdo vemos el callado de la aorta, que vendría siendo el callado de la aorta, ¿sí? Muy bien. La arteria pulmonar que vemos acá, ¿de acuerdo? Muy bien. Y pues obviamente el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y parte del derecho. El vértice, vemos aquí el ventrículo izquierdo y ya.
Nos vamos a completar este dibujo para podernos imaginar qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Esta es la vena cava superior y acá estaría la entrada de la vena cava inferior. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Obviamente a una radiografía, pues vamos a ver en otros temas que le medimos el índice cardiotorácico, es decir, el porcentaje que ocupa el corazón con respecto a toda la cavidad torácica, ¿sí? Que debe ser menor al 50%, porque si es mayor del 50%, estamos hablando de una cardiomegalia, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas cosas que se le estudian en una radiografía de tórax a este corazón. Podemos ver en la proyección lateral también al ventrículo derecho que se sitúa anteriormente, ¿sí? Y la aurícula izquierda que se localiza posteriormente, ¿sí? Aquí estaría estas dos cavidades en una proyección lateral, el ventrículo derecho anteriormente y la aurícula izquierda posteriormente, ¿sí? Son proyecciones que nos sirven para poder ver qué es lo que estamos viendo, para poder saber qué es lo que estamos viendo en esta radiografía, ¿sí? El corazón tiene también algunos surcos que son depresiones superficiales creados por los tabiques internos que dividen al corazón en las 4 cámaras, ¿sí? Y el surco coronario separa las aurículas de los ventrículos. Contiene a la arteria coronaria derecha, a la vena cardíaca menor, al seno coronario y a la rama circunfleja de la arteria coronaria. El corazón también tiene algunos surcos que son depresiones superficiales creadas por los tabiques internos que dividen al corazón en 4 cámaras. Tenemos, por ejemplo, al surco coronario que encontramos aquí, ¿sí? Este surco es el surco coronario. Este contiene a la arteria coronaria derecha, ¿sí? Que vendría siendo esta arteria que vemos aquí de color rojo. Esta que vemos aquí de color rojo es la arteria coronaria derecha. La vena cardíaca menor, ¿sí? Que es esta. El seno coronario que vemos acá atrás, ¿sí? Porque el surco coronario pues atraviesa todo el corazón y separa aurículas de ventrículos, ¿verdad? Comienza aquí y le da la vuelta y la podemos ver acá. También tiene el seno coronario, que es lo que explicábamos anteriormente, que es lo que drena el sistema venoso del corazón hacia la aurícula derecha, y la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, ¿sí? La rama circunfleja es esta rama que vemos aquí de color rojo, ¿sí? Que le da la vuelta, que vemos que aquí le va como dando la vuelta al corazón, esta vueltecita, la vemos acá en esta imagen, donde ya le dio la vuelta y va para la parte posterior o la cara posterior del corazón. También tenemos surcos interventriculares que separan a los ventrículos, y estos surcos interventriculares, tenemos un surco interventricular anterior que contiene a la arteria interventricular anterior, que es esta, que está aquí de color rojo, y la vena cardíaca mayor, ¿sí? Este que está cubierto por tejido adiposo amarillo sería el surco interventricular anterior. Y el surco interventricular posterior está acá, contiene a la arteria interventricular posterior, que es esta que estamos pintando acá de color rojo, y a la vena cardíaca media que está aquí, ¿sí? Y este surco es por donde pasan estas dos arterias.